días, mi nombre es Miguel Arma, soy estudiante de la Escuela 46, Ingeniería y Mantenimiento Mecánico. Para la asignatura de Electrotecnia 1, hoy vengo a presentarles magnetismos. Comencemos con el primer punto, que son magnetismo e imanes. ¿Qué es el magnetismo? Como podemos ver aquí en la diapositiva, decimos que el magnetismo es una propiedad física por la cual ciertos materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Está asociado al movimiento de cargas eléctricas, especialmente de electrones, y se manifiesta en la presencia de campos magnéticos. Siendo esta una de las manifestaciones del electromagnetismo, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Ahora pasemos a qué son los imanes. Los imanes son objetos que generan un campo magnético a su alrededor constante, capaz de atraer materiales ferromagnéticos como el hierro, níquel y cobalto, pudiendo ser estos naturales como la magnetita o artificiales hechos por el hombre como los imanes de neodimio. Los imanes tienen dos polos, norte y sur, y los polos opuestos se atraen, mientras que los polos iguales se repelen. Pasemos al siguiente punto, que es un electroimán. Un electroimán, como podemos ver, es un dispositivo que produce un campo magnético mediante el paso de una corriente eléctrica a través de un alambre conductor enrollado en forma de bobina. Generalmente en el interior de esta bobina se coloca un núcleo de hierro dulce o hierro ferromagnético, lo que aumenta considerablemente la intensidad del campo magnético generado. A diferencia de los imanes permanentes, el campo magnético de un electroimán solo existe mientras circula corriente eléctrica. Cuando la corriente se interrumpe, el campo desaparece casi por completo, lo que convierte en un imán temporal y controlable. Siendo esta característica haciendo que los imanes sean muy útiles en aplicación donde se necesitan activar o desactivar magnetismos según sea necesario. A mí me gustaría agregar las aplicaciones comunes de los electroimanes, siendo estos timbres y cerraduras eléctricas que utilizan electroimanes para atraer piezas móviles que hacen sonar el timbre o abrir una cerradura. También los telerruptores y automáticos de escaleras que utilizan este mismo concepto, que generan un campo para atraer las piezas y que puedan funcionar. También otros serían los motores eléctricos y los generadores que utilizan los campos magnéticos generados por los electroimanes para producir movimiento con una electricidad. También grúas industriales en chatarrería. Los electroimanes potentes levantan una pieza de metal y la sueltan cuando se corta la corriente. Pasemos al siguiente punto, que sería el flujo magnético. El flujo magnético es una magnitud física que representa la cantidad total de campo magnético que ésta puede atravesar una determinada superficie. En otras palabras, nos indica cuántas líneas del campo magnético, también llamadas líneas de fuerza, cruzan un área específica y en qué dirección lo hacen, siendo esta magnitud fundamental para entender tipos de fenómenos electromagnéticos como la inducción electromagnética, que la tomaremos más adelante, simbolizándose con la letra griega phi y se expresa en Weavers, la unidad oficial en el sistema internacional. El flujo magnético siendo clave en el estudio de dispositivos eléctricos como los generadores, transformadores, motores eléctricos y en análisis de campos producidos por imanes y electroimanes. Pasemos ahora con las características del flujo magnético. Teniendo por aquí la fórmula del flujo magnético, siendo phi igual a B por A por el coseno del ángulo, significando aquí el phi es el flujo magnético en Weavers, la B la intensidad del campo magnético en Tesla, la A el área de la superficie por donde pasa el campo y el ángulo entre la dirección del campo magnético y la normal. Es proporcional el campo magnético y al área. Cuanto mayor sea la intensidad del campo o el tamaño del área, mayor será el flujo magnético. Estas siendo las características de un flujo magnético, dependiendo del ángulo de incidencia. Si el campo incide de forma perpendicular, siendo el ángulo 0 grados, el flujo es máximo. Si el paralelo del ángulo es igual a 90 grados, el flujo es 0. Tienen una unidad propia, siendo este el Weaver, siendo que un Weaver equivale a un Tesla por metro cuadrado. Siendo también una magnitud escalar, aunque un campo magnético tiene dirección, el flujo se mide como una cantidad total sin dirección. Ahora pasemos con la fuerza magnética. La fuerza magnética, valga la redundancia, es una fuerza que ejerce un campo magnético sobre partículas cargadas en movimiento o sobre materiales magnéticos como el hierro, cobalto y el níquel. Esta fuerza es una manifestación de electromagnetismo, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, como ya lo hemos hablado antes. Cuando una carga eléctrica se mueve dentro de un campo magnético,
Esta experimenta una fuerza que actúa perpendicular tanto a su dirección de movimiento como a la dirección del campo magnético. Esta fuerza siendo la responsable de muchos fenómenos físicos y tecnológicos, como el funcionamiento de motores eléctricos, generadores y aceleradores de partículas. Aquí tenemos la fórmula para la fuerza magnética, siendo que F es igual a Q por B y XB. Siendo que la F es la fuerza magnética en Newton, la Q es la carga eléctrica en Coulomb, la V o la B es la velocidad de la partícula en metros sobre segundo, siendo la B un campo magnético en Tesla y la X un producto vectorial que nos indica que las fuerzas son perpendiculares en ambos vectores. Pasemos a las características de la fuerza magnética, siendo la primera que actúa solo sobre cargas en movimiento. Siendo esta, si una carga está en reposo dentro de un campo magnético, esta no experimentará fuerza magnética, siendo esta perpendicular al movimiento y al campo. La dirección de la fuerza se determina mediante la regla de la mano derecha, formando un ángulo de 90 grados respecto al campo y a la velocidad de carga. Esta no realiza trabajo, siendo que la fuerza magnética no cambia la energía cinética de la partícula, solo modifica la dirección. Por eso, cargas en campos magnéticos tienden a moverse en trayectorias curvas, como en círculos y espirales. Estas pueden actuar sobre materiales magnéticos. Además de las cargas, los imanes pueden también ejercer fuerzas de atracción o repulsión sobre otros imanes o materiales ferromagnéticos, aunque este fenómeno se explica de manera diferente en el caso de cargas móviles. Ahora pasemos con la inducción electromagnética, siendo que este es el fenómeno físico mediante el cual se genera una corriente eléctrica en un conductor al cambiar el flujo magnético que atraviesa dicho conductor. Siendo esta descubierta en 1831 por el científico Michael Faraday y es uno de los principios fundamentales del electromagnetismo, con las aplicaciones esenciales en la generación y distribución de energía eléctrica. Siendo este fenómeno ocurriendo sin necesidad de un contacto directo con una fuente de electricidad, basta con mover un imán cerca de un conductor, como una espiral o una bobina, o mover la bobina dentro de un campo magnético variable para inducir una corriente. Pasemos a la siguiente, que es una fuerza electromotriz, siendo que la fuerza electromotriz FEM es un concepto fundamental en este estudio de circuitos eléctricos y la electrodinámica. Se nos define como la energía que una fuente eléctrica, como una batería, pila, dínamo o generador, proporciona por cada unidad de carga eléctrica que circula por un circuito cerrado. En otras palabras, es la capacidad que tiene dicha fuente para generar una corriente eléctrica al mantener una diferencia de potencial entre sus terminales. A pesar de su nombre, la fuerza electromotriz no es una fuerza en el sentido físico tradicional, sino una medida de energía por unidad de carga expresada en voltios, con la letra V. El término proviene del origen histórico del estudio de la electricidad, cuando se pensaba que las fuentes eléctricas ejercían una especie de fuerza sobre las cargas. Pasemos a la siguiente, que son las características de una fuerza electromotriz o de la fuerza electromotriz. Siendo su fórmula FEM es igual a Q sobre W, siendo que FEM es la fuerza electromotriz en voltios, la W es el trabajo realizado en joules o en julio, y la Q siendo la carga eléctrica en coulomb. Las características, siendo esta que es una fuente de energía eléctrica, siendo que esta es la responsable de iniciar y mantener el flujo de corriente en un circuito. Se mide en voltios, al igual que la diferencia de potencial eléctrico. No es una fuerza literal, a pesar de que su nombre no se trata de una fuerza física como la gravedad o la fricción, sino una energía por carga, como ya hemos mencionado antes. Dependiendo del tipo de fuente, su valor y estabilidad se varía según si proviene de una batería, generador o una celda solar. Se calcula con la ley de Faraday en circuitos inductivos, o se puede, siendo que estos en circuitos con campos magnéticos variables, la FEM inducida se calcula según el cambio de flujo magnético. Para concluir este tema, podemos concluir que el estudio del magnetismo nos revela cómo los campos magnéticos interactúan con cargas eléctricas y corrientes, dándonos origen a un fenómeno fundamental tanto en la naturaleza como en tecnología moderna. A través del análisis de conceptos claves como los electroimanes, podemos entender cómo la electricidad puede generar magnetismo controlado y útil. Se aplica en motores, relés y sistemas de levantamiento eléctrico, el levantamiento magnético. Un flujo magnético que nos representa la cantidad de magnético que atraviesa una superficie, siendo esencial para cuantificar los efectos del magnetismo en distintos materiales y estructuras, siendo a su vez la fuerza electromagnética descrita por la ley de Lorentz. Ahora, uno de los principios más relevantes, que es la inducción electromagnética, que ya habíamos hablado, que fue descubierta por Faraday, nos demuestra que una variación en el flujo magnético genera una fuerza electromotriz, permitiéndonos convertir una energía mecánica en energía eléctrica. En conjunto, todos estos conceptos se relacionan o están interrelacionados y nos muestran que la electricidad y el magnetismo son manifestaciones de un mismo fenómeno físico, siendo este el electromagnetismo.
Al comprender estas interacciones, no solo es vital para nuestro campo de carrera o para la ciencia, sino para también el desarrollo o el estudio de tecnologías que sustentan nuestro mundo hoy en día, desde una producción de energía hasta las telecomunicaciones. Espero que les haya gustado mi exposición. Aquí se despide Miguel Armas.